¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por seguir en este nuestro tercer día del 11º encuentro de jóvenes que investigan jóvenes, el ENGIE. Esta tarde vamos a iniciar con nuestra mesa de trabajo, políticas y atención a jóvenes. Tenemos tres, eh, tres participantes, tres ponentes, quienes van a tener 15 minutos para su participación. Estamos estrenando timer, así que van a ver el relojito en sus pantallas. Del lado superior izquierdo va a comenzar en cuanto ustedes inicien su presentación. Les pido estar atentas, incluso durante el compartir sus pantallas va a seguir permanente el reloj. Les pido estar atentas al reloj para no tener que interrumpirlas cuando su tiempo llegue al límite. Quienes nos acompañan en el Facebook Live del Seminario de Investigación en Juventud, les invitamos a participar, a dejar sus preguntas, sus comentarios, los leeremos y los compartiremos con nuestras ponentes en su momento. Así que bueno, sin más, bonita tarde y nos arrancamos. El orden de las presentaciones, vamos a seguir el programa. Vamos a empezar con María José, continuaríamos con Jennifer y finalizamos con Mayra. Les voy a pedir que se autopresenten. Yo soy Mónica Valdés, sitio de que me presento, soy Mónica Valdés y formo parte del equipo del Seminario de Investigación en Juventud en la UNA. Así muy breve, algunas pistas que nos quieran dar de ustedes y empezar con sus presentaciones. Así que sin más preámbulo, María José, te doy la palabra y el enfoque es todo tuyo. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es María José Badilla Marín, soy psicóloga, licenciada y vengo a compartirles mi tesis de licenciatura. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer García y soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco y es un honor estar aquí con ustedes y compartiré algunos avances de mi investigación de doctorado. Gracias, Hola, ¿qué Jenny. tal? Soy Mayra Flores, soy licenciada en Políticas Públicas por la UAM y actual estudiante de Derecho por la UNAM. Yo les voy a hablar sobre mi tesis de licenciatura de Políticas Públicas y pues un gusto conocerles a todos. Gracias, muy bien. Pues María, adelante entonces con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, vengo a compartirles los resultados de mi tesis de licenciatura titulada Valoraciones atribuidas por las personas adolescentes del Instituto Superior Julio Acosta García y el Liceo de Magallanes a sus experiencias en el proceso de implementación del programa de afectividad y sexualidad integral para la educación diversificada en sus comunidades educativas. Es importante mencionar que esta tesis la realicé con mi compañero Luis Padilla Chinchilla, sin embargo, por motivos personales no pudo estar hoy acá. Esta tesis está hecha en la Universidad de Costa Rica. Para contextualizarles un poco, ¿verdad?, sobre el programa, este programa se crea en el 2017, se crea en base a la segunda encuesta nacional de salud sexual y reproductiva de Costa Rica en el 2015, y este programa es parte del plan curricular Educar para una Nueva Ciudadanía. Con respecto a lo que es el marco teórico, ¿verdad? En el que me baso en el concepto de adolescencia. Citamos a Krauskopf, ¿verdad? Que concibe diferentes paradigmas sobre la adolescencia, pero el central es el paradigma avanzado, ¿verdad? El cual reconoce los derechos de la población adolescente, los percibe como una etapa, ¿verdad? Diferenciada del desarrollo y desde una postura de integración social. También nos basamos en el concepto de educación sexual integral, y este concepto, ¿verdad? Tratamos como de verlo desde un enfoque integrador o comprensivo
que tiene un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, cultura, entorno y necesidades específicas de la población, ¿verdad? También aborda dimensiones biológicas, reproductivas, socioafectiva y ética moral. Otro concepto, ¿verdad?, que quiero hacer destacar pues acá es el de la comunidad educativa, ¿verdad?, que es el conjunto de personas interesadas en la formación con un valor pedagógico fundamental y que funciona a través de la cooperación. Bueno, los antecedentes, los internacionales nos arrojan resultados, ¿verdad? Que la modalidad de investigación más adecuada es la cualitativa. También nos muestran que hay un descontento estudiantil generalizado, por lo cual creemos que es importante habilitar espacios para que la población adolescente pueda expresar sus opiniones y se tomen en cuenta en la planificación de los programas. Los antecedentes nacionales nos dicen que hay un enfoque en reproducción y genitalidad de la educación sexual. También hay concepciones tradicionales. Hay muy pocos estudios en ese momento, por lo cual, ¿verdad? También están centrados en San José, ¿verdad? En la gran área metropolitana, por lo que creemos que es importante salirnos del contexto de la gran área metropolitana y también, ¿verdad? Saber qué piensan las personas adolescentes, las cuales son el foco principal de este programa. Con respecto al planteamiento del problema, ¿verdad? Se crea, ¿verdad?, en base a encuestas y no se profundiza en las necesidades y los contextos particulares. Hay un contexto nacional, ¿verdad?, en respuesta a la creación del programa, donde las madres se manifiestan en contra del programa, también están en desacuerdo. Tampoco se registran consultas previas a la población adolescente y tampoco a las comunidades educativas. Por lo tanto, creemos que es importante escuchar principalmente a la población adolescente en complemento con los demás agentes de la comunidad educativa para que haya una educación de calidad, fundamentada, adaptada a su contexto y a sus necesidades. Los objetivos de la tesis, ¿verdad?, del general, es explorar las valoraciones de las personas adolescentes de ambas instituciones en base a sus experiencias en el proceso de la implementación de este programa. Los objetivos, ¿verdad?, específicos son describir las valoraciones atribuidas por las personas adolescentes sobre los contenidos recibidos. El segundo, pues, es identificar las valoraciones atribuidas por las personas adolescentes a su propia participación. Y el tercero se enfoca en la participación docente y de las personas encargadas legales. Con respecto al marco metodológico, ¿verdad?, se utiliza una metodología cualitativa, ¿verdad? Se utilizan también las técnicas de grupo de discusión, entrevistas semiestructuradas. También se utilizan criterios para garantizar la calidad de la información, como las entrevistas cognitivas, el criterio de dependencia, credibilidad, confirmabilidad. Y también se utiliza la transcripción, la codificación, el despliegue visual, el diseño de matrices cualitativas y el uso del asentimiento y el consentimiento informado. Con respecto a los resultados, son muchísimos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no puedo hablar de todos, pero me voy a enfocar en los resultados principales de las variables que les hablaba en los objetivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los resultados sobre los contenidos. ¿Qué es lo que se nos dice sobre los contenidos? Esto es discurso, ¿verdad? ¿Cómo nos lo comenta la población adolescente? Bueno, la educación es heteronormada, hay una percepción tabú de la sexualidad, se excluye el placer, las lecciones giran en torno a las infecciones de transmisión sexual, hay explicaciones poco claras, los métodos utilizados son poco efectivos para el aprendizaje, hay un abordaje superficial, la educación se basa en conceptos, el personal docente desinforma al realizar intervenciones basadas en opiniones y no en conocimiento validado socialmente. Las lecciones de afectividad y sexualidad integral para tercer ciclo que experimentaron las personas adolescentes presentaron las mismas problemáticas mencionadas anteriormente porque este estudio se realizó en población de 10º año y identifican que hay problemas que se vienen arrastrando, ¿verdad? Eso es a lo que se refieren. Sobre su propia participación, ¿verdad? Consideran que la participación es sumamente relevante, sin embargo ven que la desinformación es un factor que afecta negativamente la vivencia de la sexualidad. También catalogan una carta de justificación, ¿verdad?, que pueden hacer los padres y las madres de familia para que ellos y ellas no vayan. Ellos y ellas la consideran como un obstáculo para el acceso a dicha educación.
Hacen falta fuentes de información confiables, externan preocupación por el desconocimiento sobre sexualidad que han observado en las personas adolescentes, valoran que la calidad de la educación no es buena, hay una dinámica de morbo presente en las lecciones, ¿verdad? También esto provocó que se desaprovecharan las lecciones, lo que a su vez produjo sentimientos de cólera y de tristeza. Relacionan la presencia del morbo, ¿verdad? Eh, lo relacionan con un trato, ¿verdad? De parte de la población docente como si fueran niños y niñas. Las metodologías utilizadas también no promovieron la participación y no aportaron a su aprendizaje y sienten desilusión. Ven que las clases son repetitivas, consideran que faltan temas importantes y que esto desmotiva la participación y consideran haber aprendido más en redes sociales. Sobre la participación docente, tienen buena relación con los grupos de estudiantes con los docentes, dan buenas explicaciones, imparten temas con seguridad, enfoque, seriedad, de forma directa, tienen anuencia, abarcar dudas, describen que tienen actividades, ¿verdad? Como completar guías de trabajo autónomo y espacios de diálogo. Eh, Sin embargo, se presenció una incapacidad para abordar dudas e incomodidad al tratar temas, ¿verdad? Y hay opiniones diferentes sobre los materiales utilizados. Algunos y algunas consideran que no son adecuados y otros, ¿verdad? Que son buenos, que son completos, pero creen que se pueden mejorar. Sobre la participación de madres y padres, ¿verdad? La población adolescente dice que hay apertura, pero también mencionan que hay poca apertura para hablar de sexualidad, ¿verdad? Hay variaciones de criterios. Hablan sobre cambios físicos y hormonales exclusivamente, ¿verdad? Métodos de protección. Hay padres y madres que están en contra de las lecciones. La mayoría de las personas adolescentes no tuvo conversaciones sobre las lecciones en otros contextos, además del colegio. Describen el embarazo adolescente como una problemática asociada con el desconocimiento y la negativa de las personas adultas en cuanto a la educación sexual de sus hijas e hijos. También dicen que las madres y los padres les culpan por desconocer sobre sexualidad, a pesar de que de su parte no les brindan información necesaria. También comentan sobre casos de personas adolescentes que sus madres y padres no les permitieron asistir a las lecciones y que también algunas familias no sabían que ellos y ellas estaban recibiendo educación sexual. Algunas conclusiones, ¿verdad?, que podemos sacar de estos resultados es que la educación sexual de este programa, ¿verdad? Hay una concepción moralista de la sexualidad y limita el aprendizaje a aspectos biológicos, ¿verdad? Y no toma en cuenta el placer. Y en las clases se reproduce el miedo, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Para provocar como una conducta de abstinencia y también relacionan a las personas adolescentes como, ¿verdad? Con esta misma abstinencia y con la heterosexualidad. También es necesario tomar en cuenta las características específicas de la etapa del desarrollo humano de la población adolescente. También vemos que las personas encargadas legales educan a sus hijas e hijos desde un enfoque biologicista preventivo. Es necesario también que exista una concientización y sensibilización con respecto a la temática y los tabúes que giran a su alrededor. También creemos que es muy importante la capacitación de las personas docentes, no solamente en aspectos conceptuales o actitudinales, sino en el reconocimiento de la sexualidad de las personas adolescentes y las características diferenciadas y particulares de este momento del ciclo vital. También podemos ver que es necesario que se generen espacios verdaderamente dialógicos para que dicha población satisfaga sus necesidades con respecto a la educación sexual, ¿verdad? Lo cual requiere de que la educación superior mejore la calidad e incorpore un paradigma avanzado de la adolescencia y un enfoque integral de la sexualidad. También podemos ver, ¿verdad?, que hay poca apertura de las madres y los padres con respecto al tema de la sexualidad y que esto proviene desde un enfoque moralista de la sexualidad. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Muy veloz tu presentación. Varias cosas, apuntes muy interesantes que haces, sobre todo desde la perspectiva de adolescencia que Dina Krauskopf ha trabajado desde hace largo tiempo y que ha sido justo un cúmulo de información muy interesante para los estudios de juventud.
ya hablaremos más de ello más adelante en la sección de comentarios. Muy bien. Muchas gracias. Si puedes dejar de compartir, por favor. Gracias. Ahora déjame reiniciar mi relojito. Cancelo. Muy bien. Jenny, adelante. Corre tiempo. Gracias. Comparto pantalla. Y listo. Sí se alcanza a visualizar, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues lo que vengo a exponer a manera de avance de investigación en la tesis de doctorado que estoy trabajando, voy en segundo semestre, entonces plantea básicamente pues en torno a los objetivos y las preguntas de investigación y un poco de avance en torno a las políticas públicas de juventud aplicadas en el estado de Jalisco, del cual pertenezco. El título, Jóvenes de Aparador, la boutique de las políticas públicas para su atención, lo planteo en una especie de metáfora que a lo largo de la presentación pues iré reafirmando. ¿Por qué introducirnos o introducirme más que nada al tema de las políticas de juventud en torno a su atención? Uno de los resultados generados de mi investigación de maestría, en donde abordo las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes, una pregunta que se les realizó a los jóvenes, que no era el centro de mi investigación, pero que fue pertinente, fue si los jóvenes habían estado o sabían y reconocían a la institución que los representaba, ¿no? Es decir, si se habían acercado a algún instituto de la juventud, a algún aparato, digamos, de gobierno donde ofreciera ayuda, atención, capacitación para poder contribuir o formar parte de estas trayectorias educativas a laborales. Y la sorpresa, pues, es que no tenían representación, no sabían que era un instituto, no sabían dónde quedaba, tenían representación como de, donde dan vales para el transporte, pero era una idea como no como muy clara de qué era un instituto de atención a la juventud. A mí me llamó mucho la atención esa parte, entonces decido, como para este proyecto de doctorado, pues adentrarme a saber, ¿no? A ver por qué los jóvenes, pues no tienen como esta representación o no les interpela o quizá hacen como tienen sus propias agencias, sus decisiones y van con sus trayectorias, independientemente de si existen o no los institutos que están precisamente como para apoyarlos. Entonces, eso en el marco de los antecedentes y pues hasta el momento mi tema de investigación se titula Políticas Públicas Implementadas para el Desarrollo de las Juventudes en el Estado de Jalisco, revisión y contrastes para su atención. Como objetivo general yo pretendo contrastar estas políticas que se han aplicado e implementado en Jalisco con los requerimientos de las juventudes para su desarrollo. En este momento, como estoy realizando esta revisión de las políticas, es lo que vengo a presentar de avance, ya posteriormente con los requerimientos que requiere como todo una metodología, una selección de muestra y todo, pues será en otro momento que espero compartir. Pero en este momento me centro en este objetivo y sobre todo en uno específico que es identificar pues cuáles han sido estas políticas públicas implementadas desde la atención institucional de la juventud que se constituyó en Jalisco desde el año del 2001 al 2024 va a ser mi recorrido y ahorita les voy a presentar por qué estos años. Y pues dos preguntas que me generan a lo largo de este primer acercamiento es pues cómo funcionó institucionalmente la atención de la juventud a partir de su implementación. Y pues la pregunta como rectora de reto que pues obviamente al hacer este tipo de contrastes pues me resulta pertinente preguntar cómo conjuntar esta intervención institucional del gobierno estatal con las necesidades reales, contextuales y subjetivas de toda la heterogeneidad en la juventud, ¿no? Es decir, pues al final de cuentas existen institutos que son o que su naturaleza es atender a los jóvenes, pero pues cómo estos institutos pueden abrir un poco su mirada o crear estas estrategias para atender a toda la heterogeneidad que pues sabemos que es la naturaleza de la juventud. Entonces, pues bueno, comento un poco en cuestión de cifras, pues
la juventud en Jalisco, ¿no? Según los datos, pues, del Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, que se basa en los datos que arrojan las encuestas del INEGI, pues, hasta la mitad del año 2023, Jalisco cuenta con 8.735.000 habitantes, ¿no? De los cuales el 30.9% de su población son jóvenes, ¿no? Entonces, en Jalisco actualmente contamos con 2.698.257 jóvenes entre los 12 a 29 años, que es la edad oficial institucionalizada para la juventud, donde pues la mayoría son hombres con 50.8% y mujeres 49.2%, de los cuales pues en Jalisco la edad media que prevalece para este sector pues es entre los 20 a 24 años, ¿no? Tenemos esta edad media en representación de la juventud y pues me pareció pertinente como contextualizarlo. Ahora, en Jalisco, ¿qué ocurre? Y es una situación muy particular, ¿no? Quizá ya muy regional, ¿no? Desde el contexto estatal, se creó este Instituto de Jalisciense de Atención a la Juventud en el año 2001, ¿no? A partir de esa fecha se crearon, pues, diversos escenarios institucionales, implementaciones de programas, leyes, reglamentos, programas emergentes, decisiones que fueron encaminadas para atender a la juventud. Obviamente cuando empiezo a analizar estos datos, pues me voy un poquito más para atrás y pues me doy cuenta que en la institucionalización, digamos, de la juventud en una mirada nacional, pues fue a partir del año del 52, ¿no? Donde se promulgó la creación de este instituto. Entonces estamos hablando que como dato nada más como para analizar, pues son 49 años de diferencia que de alguna manera desde lo que ocurría a nivel nacional, pues a lo estatal, se creó este instituto en el año 2001. Entonces, una de las, o sea, que estoy investigando qué ocurrió como todo en ese periodo, qué pasaba, y pues lo que puedo arrojar de manera rápida, pues es de que en el año 2000 hubo ciertos cambios de paradigmas sociales, políticos, que de alguna manera, pues a Jalisco posibilitaron pues este escenario de crear este instituto, ¿no? Indagando un poco más como para saber qué ocurría entre pues, jóvenes, políticas públicas, pues tenemos el único libro que habla al respecto del doctor Rogelio Marcial, que en paz descanse, que escribió junto con Vizcarra en torno a pues qué ocurría con los jóvenes y las políticas públicas en Jalisco, ¿no? Y pues obviamente en este análisis, que es un poco histórico y un tanto institucional, pues plantea, ¿no? Que solo no es cuestión de pensar estas políticas pues, para solucionar, ¿no? Sino también hay que prevenir. Y obviamente, pues requiere esfuerzos coordinados, participaciones, recursos y pues todo lo que tiene que contener, pues, una política para atender a la heterogeneidad de la juventud. ¿Qué he encontrado y por qué peculiarmente en Jalisco ocurre estas transiciones? Se crea el instituto en el año 2001 y en la flechita que pueden visualizar aquí, pues es la creación. Pero en la flechita de este lado es la extinción del instituto. Entonces estamos hablando que del 2001 al 2018 solamente tuvo como funciones el Instituto Jalisciense de la Juventud. En este panorama, pues han pasado 1, 2, 4 administraciones diferentes de 3 partidos políticos distintos, 4 gobernadores que han implementado y han creado estrategias, planes de desarrollo estatal, en donde desde ahí se van descargando como la atención o cómo va a ser la atención a la juventud a partir de sus emergencias que ellos en los determinados tiempos pues constituyeron. Un marco común, digo, me encuentro en el análisis del 2001 al 2007, pero un común que he revisado es que pues a los jóvenes los sitúen como un sector vulnerable y que se han desatado pues leyes, por ejemplo, las leyes de la creación del instituto. En este año hubo mucha investigación en juventud. En este periodo, al igual, se fueron transformando, ya se fue transformando un plan institucional para atenderlo, pero fue en este periodo del 2013 al 2018 donde se crean como todos estos esfuerzos de seguir actualizando el plan, pero al finalizar esta
administración se decide extinguir pues el instituto, ¿no? Entonces, en esa, digamos, como extinción, se llevaron también varios institutos aquí localmente en Jalisco, y de alguna manera pues se empezó a crear como otras visiones, ¿no? Actualmente en este periodo pues se transforma la ley, se cambia la ley para el desarrollo integral de las juventudes, se modifican y la atención de la juventud pasa a ser parte de una dirección de juventudes que depende de la Secretaría General de Gobierno, donde comparte dirección o en la misma estructura con direcciones de personas desaparecidas, de derechos humanos, de respeto a la diversidad, entonces como de los temas emergentes. Eso, digamos, como un panorama jalisciense donde pues emergen instituciones, se extinguen instituciones, se cambian como su atención, pero que también todo el complemento de atención pues se va reconfigurando según también la ideología, el partido, las emergencias, y pues es como un panorama a bote pronto, ¿no? ¿Por qué la boutique, no? ¿Por qué pensar con esto que he presentado una boutique de las políticas públicas? Pues porque a manera de metáfora, las políticas se desarrollan como una boutique, ¿no? Donde constantemente colocan en el aparador el modelo de juventud que van a atender, ¿no? Y ya si las juventudes pasan y se identifican con ese maniquí y de alguna manera con el modelo que está planteado, pues en una mirada pueden determinar si esa boutique es su estilo o no, ¿no? Si va a interpelar, si van a atender, si van a ayudar, colaborar, es decir, hablando pues en temas conceptuales pues desde su condición juvenil. Y si no es así, pues quedan fuera de la atención del orden público, o sea, de lo que la institución pues tendría que atender a los jóvenes sin ser visto y sin ver si estas políticas que giran a su alrededor pues son las que se requieren, ¿no? Esto como una forma metafórica y para problematizar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Obviamente pues la condición juvenil. Me encontré y ha servido mucho un texto, una revista llamada Diarios de Campo, coordinada por Maritza Urteaga, donde el doctor Pérez Islas escribió un artículo donde decía que hay la condición juvenil se vincula con tres transformaciones, ¿no? La familia, educación y trabajo, ¿no? Planteaba una cuarta que se venía, este texto fue en el 2009, que se venía como todo un escenario precario. Y hay el libro en Historia de los Jóvenes en México, pues podemos también conocer cómo en el siglo XX, pues la condición juvenil ha cambiado, ¿no? Y hoy en día son otros escenarios y lo traigo a referencia como para este contexto. Una de las preguntas, pues, que me resuena es, a ver, ¿se toman en cuenta los requerimientos de las juventudes desde la mirada institucional? Podríamos decir que sí, bueno, la institución puede decir, bueno, se han implementado encuestas nacionales, encuestas estatales, la primera que se realizó en el año 2000, donde cada estado tiene su versión, o sea, fue como un acontecimiento el preguntar a los jóvenes en cuanto al empleo, dónde trabajaban, su subjetividad, cómo, hablando de la sexualidad, qué método anticonceptivo usaban, cómo se cuidaban, fue como esta necesidad de buscarlo, ¿no? A lo mejor, por lo menos de enmarcar en una encuesta esa necesidad y ese requerimiento. Pero hoy en día se siguen tomando en cuenta. Y otra es, ¿por qué cierran los institutos de atención a la juventud, no? O sea, ¿qué pasa con esos archivos, al menos, por ejemplo, en Jalisco, con estos procesos de atención, con estas evaluaciones? Que algo en la propia estructura que está propiciando que se generen estos escenarios, y también plantearnos, ¿no? Es necesaria una revisión histórica institucional de la atención a la juventud. Yo la estoy construyendo desde mi estado, pero al final de cuentas hay un recorrido que interpela desde lo nacional y que obviamente rasga también lo internacional, ¿no? Entonces, hay una serie como de cuestionamientos en donde llevan a preguntar, pues, ¿qué se ha dejado de lado, no? Que esperamos que no sean las juventudes, aunque al revisar con detenimiento como todo este esfuerzo y recurso, que no parto de que si la institución existe es porque funcione y si no existe es porque no funciona, no, sino el hecho de lo que ocurre, ¿no? Hace poco en una charla que ustedes, en las conferencias que ustedes organizaron en torno al marco del Día de la Juventud, planteaban que si las políticas públicas habían muerto, ¿no? Entonces, es como parte de este entramado. En días pasados, en la cátedra UNESCO vino el doctor Náteras
y planteaba también esta parte de qué sucede con las instituciones. Y recientemente, el martes, vino el doctor Valenzuela aquí al CUSH Belénes y planteaba pues estos escenarios de la transformación de las subjetividades en los jóvenes, ¿no? Entonces creo que todo este recorrido interpela para poder conocer digamos, como metafóricamente, estas boutiques que cierran, abren, se identifican, se reconstruyen, y que realizar estos procesos de registro del avance institucional para atender a los jóvenes, pues, ¿qué se ha hecho, no? ¿Qué se deja de lado? Y cómo poder documentarlo, ¿no? Para poder plantear nuevos escenarios precisamente donde podamos colaborar, pues, para seguir atendiendo como a la diversidad de juventudes. Y pues por el momento sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jenny. Por supuesto, este es mi tema. Entonces ya estaremos discutiendo. Qué bueno que presenciaste justo nuestro debate sobre si las políticas han muerto o no han muerto. Ya conversaremos más sobre eso. Bueno, Mayra, es tu turno y listo, el reloj está corriendo. Adelante. Muchas gracias. Disculpen, estoy teniendo un poquito de dificultades para poder transmitir la presentación, pero bueno, creo que ya todo está perfecto. Primeramente, pues felicitar a mis compañeras porque creo que tocan temas muy fundamentales, muy trascendentales ante qué nos estamos enfrentando las nuevas juventudes, así lo diría yo. Mi tema que voy a presentar es acerca de mi tesis de licenciatura, que habla precisamente sobre las acciones afirmativas y políticas públicas para la juventud en México, las cuotas electorales para jóvenes en 2020. Esto es todo un temazo que igual se viene para la próxima elección, ya del 24. Vamos primeramente a dar una introducción. Es que precisamente esta investigación se realizó apenas el año pasado y justamente yo me retorno al año 2021, donde se realizaron elecciones federales y locales concurrentes en las 32 federativas del país, en las cuales pues, se renovaron prácticamente pues, gobernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos. Para este proceso electoral, el INE, el Instituto Nacional Electoral, implementó acciones afirmativas, es decir, cuotas electorales para grupos en situación de vulnerabilidad. Y aquí es donde entra pues todo este sesgo electoral, político, social, sobre todo juvenil de la investigación. Aquí podemos vislumbrar en cuántos apartados se compuso la tesis y bueno, vámonos directamente al primer capítulo, un capítulo metodológico. La tesis fue de corte cualitativo y mi pregunta de investigación fue ¿por qué no se implementaron acciones afirmativas para la juventud de 18 a 29 años en México durante el proceso electoral del 2021? El objetivo principal fue particularmente analizar por qué la juventud no tuvo acciones afirmativas en México a nivel nacional durante el proceso electoral del 2021, con el propósito de aportar elementos para la discusión sobre la relevancia de la inclusión de las juventudes en la representación política del país. Lo que yo planteaba era que pues, prácticamente hubo una falta de juicios estratégicos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hubo también una ausencia jurídica nacional que sustentara pues la creación de una cuota y por ende pues que protegiera los derechos políticos de las personas jóvenes. ¿Por qué todo esto? Pues bueno, porque concretamente en mi capítulo 2 abarco la situación de las políticas públicas y acciones afirmativas, una relación conceptual. Algo muy curioso que mencionaba mi compañera, que también hablaba justo de las políticas públicas, era pues hasta qué en tanto son aceptables estas políticas públicas. Y bueno, justamente todo se desarrolla a partir del concepto de ciudadanía. Ok, nosotros sabemos que somos ciudadanos a partir de que cumplimos la mayoría de edad, es decir, a los 18 años. Antes, pues no somos ciudadanos legalmente, porque pues, también tendríamos que hablar del derecho de las infancias y de las adolescencias, pero ese pues, ya sería otro tema de discusión y de análisis. La ciudadanía entonces vista como aquella capacidad y facultad que te otorga el Estado para poder tomar decisiones, ser sujeto de derechos, pero también de obligaciones. Y esto es algo muy interesante porque a partir de este concepto, pues también involucro a las juventudes.
juventudes también vistas primeramente desde un elemento básico que es la edad. Eh, Podemos ver a los diferentes enfoques en torno a la juventud, por ejemplo, el enfoque médico, el enfoque psicológico, social, incluso antropológico, de cómo se nos clasifica a las personas jóvenes. Pero muchos de ellos tienen un sustento en el elemento de edad. Al menos para el Instituto Mexicano de la Juventud, pues el joven es aquella persona que va entre los 12 a los 29 años. Sin embargo, para el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, es la persona que va de los 18 a los 19 años. Y, por ejemplo, si nos vamos al contexto internacional, la persona joven es aquella que tiene 18 a 24 años, ¿no? Si nos ponemos un poco más acotantes a la edad. Y es justo a partir de aquí donde empieza pues esta diversidad de desde qué puntos y desde qué enfoque y perspectiva vamos a ver a la juventud. Y es ahí también pues donde entraría la chamba de las políticas públicas. Bajo qué perspectiva y óptica vamos a hacer políticas públicas o programas sociales para las juventudes, porque aparte algo de lo que me percaté en la investigación es que las personas tendemos a homogeneizar y generalizar a toda la población juvenil. Creemos que porque una persona joven es estudiosa, académica, tendemos a pensar que todas las juventudes son así. Y creo que algo que se rescata y algo que destaca la investigación es esa clarificación, ¿no? Que dentro de la juventud hay muchas juventudes. Eh, y bueno, ahora bien sobre los derechos políticos. Todas las personas somos garantes de los derechos humanos y los derechos humanos pues, son algo fundamental en nuestro marco constitucional y normativo, pero justamente los derechos políticos aquí empiezan con un detonante para la elaboración pues precisamente de las cuotas electorales. Algo que pues en el ámbito de las juventudes todavía no se defiende porque precisamente y a la fecha todavía no hay pues una cuota como tal. Estoy teniendo un poquito de dificultades para que aquí puedan ver lo de la definición. Aquí hablo prácticamente de la definición de política pública y acción afirmativa, que básicamente esta definición nos habla de que pues hay elementos que son muy particulares entre estos pues entre estos dos conceptos principales. Voy a dejar de compartir pantalla e inmediatamente compartiré otra para no perder el hilo de la secuencia. Me voy entonces a otro ordenador para poder compartirla. Y bueno, después de esta consistencia que tuvimos y después de esta falla técnica, pues nos vamos precisamente entonces a lo que ya hablábamos de la definición de política pública, que David Adriano lo conceptualiza como aquellas decisiones y acciones de gobierno que se generan a través de un proceso sistemático de deliberación entre grupos. La acción afirmativa, por tanto, pues son aquellas de carácter temporal y se configuran como un conjunto coherente de políticas dirigidas a corregir la situación de vulnerabilidad acumulativa y persistente de la población que todavía no cuenta con condiciones necesarias para alcanzar la igualdad efectiva, algo que pudimos pues identificar en el proceso electoral del 2021. Y justamente aquí, este es un debate y esta es una relación elemental que yo hice en la tesis, un esquema, a partir de cómo yo concibo a la política pública y a la acción afirmativa. Porque algo muy interesante desde la política pública es que las políticas públicas por lo regular son de corte educativo, económico, laboral. Pero nos da miedo a los hacedores de políticas públicas ver un poquito más allá sobre hasta qué tanto el alcance puede llegar de la política pública. Y entonces, pues yo me voy al plano electoral, donde yo digo que en realidad la política pública es una acción afirmativa. ¿Y por qué? Pues por los elementos que cuentan ambos conceptos, política pública y acción afirmativa. Ambos son de carácter temporal, en cierto tiempo se tienen que terminar, ambos tienen una población objetivo, se busca erradicar un problema público y también pues busca la protección e igualdad de oportunidades de la población, pero sobre todo con un fundamento y una base legal. La acción afirmativa y la política pública no emergen porque a alguien se le ocurrió. Para que emergen tienen que tener una base jurídica que la sustente. Ahora bien, pues aquí vemos la relación conceptual de la investigación, las políticas públicas vistas como acción afirmativa y entonces en el entendido que el derecho político o los derechos políticos como segundo concepto fuerte en el cual los jóvenes tenemos que estar inmersos y ambos estos conceptos de la investigación pues se fusionan con las cuotas electorales. En mi capítulo 3, en mi capítulo histórico contextual, hablo precisamente de las elecciones de jóvenes en México, la consolidación del proceso electoral federal del 2021. Y aquí es muy interesante porque
al ser un capítulo histórico contextual, nos vamos justo a la carnita de la investigación. Es decir, pues vamos a ver pues, qué piensan los chavos, qué piensa la chaviza sobre las elecciones, la política, si se sienten representados o no. Y eso es muy curioso para que pues, emerja una acción afirmativa. Vámonos a la encuesta nacional de discriminación del año 2017, donde se menciona que la juventud es un grupo en discriminación y vulnerabilidad social. No lo digo yo, lo dice la ENADI, lo dice la mayoría de las juventudes. ¿Por qué? Bueno, por los prejuicios y estigmas sociales a los que pues, se nos atribuyen a los jóvenes. Pues estas acciones propician la discriminación hacia esta población, que porque tiene el cabello rojo, que porque tiene perforaciones, que porque trae tatuajes, que porque cualquier aspecto físico, inclusive de cómo pensamos, es riesgo directo para que las personas pues nos empiecen a discriminar, sobre todo las personas adultas, que ahí es algo muy interesante, un concepto que descubrí al desarrollar la investigación, que ya no lo incluí, fue pues precisamente el concepto de adultocentrismo, ¿no? Cómo radica la visión y la perspectiva del adulto en torno a las juventudes. Y mi asesor, una persona increíble, me decía, Mayra, es que yo cuando te leo es como si estuviera leyendo otro contexto generacional, porque yo viví algo muy diferente, a pesar de que yo tuve tu edad, yo viví en otro panorama y en otra sintonía, por decirlo así. Y bueno, regresando un poquito a lo del capítulo histórico contextual, vamos a ver, recolecté esta imagen de INEGI en el año 2020, donde nos habla que en México había en ese entonces 30.7 millones de jóvenes que iban de los 12 hasta los 29 años, porque justamente INEGI acota a la juventud en este rango de edad, y pues básicamente la población juvenil en este universo poblacional abarcaba el 25% de la población a nivel nacional. Es decir, que pues sí son bastantes personas jóvenes. Y pues justamente aquí en la gráfica podemos identificar cómo va y cómo es en esta gráfica, cómo se concentra mayoritariamente en las personas que son de los 15 a los 24 años, que justamente 3 años después, estas personas ya son mayores de edad, ¿no? Potencialmente electores y potencialmente dentro de los parámetros del concepto de juventud para el Instituto Nacional Electoral. Algo de lo que también hablo en este capítulo es cómo impactan las autoridades electorales, tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral. Y aquí yo comprendí y descubrí que el INE es la institución que se encarga precisamente de desarrollar una educación democrática, cívica. El INE se va a encargar de darnos a entender qué son nuestros derechos políticos, pero ellos no los protegen. Los que los protegen es el Tribunal Electoral. Y justo con el Tribunal Electoral es ante quien tenemos que recurrir para que se protejan nuestros derechos político-electorales. El Tribunal emite sentencias, el INE emite acuerdos y el INE también emite recomendaciones que muchas de las ocasiones el Tribunal pues acota y acata. En mi capítulo cuarto, precisamente, hablo de las cuotas electorales en 2021 y la exclusión de las juventudes a nivel nacional. O sea, ya es un hecho de que discrimina a las personas jóvenes. Pero ahora vamos al meollo electoral. ¿Por qué en materia electoral? Bueno, en el 2021 hubo nuevas cuotas electorales que proporcionó el Instituto Nacional Electoral y justamente abarcaba comunidades indígenas, afromexicanos, discapacitados, comunidad de la diversidad sexual y migrantes. Hay que identificar que estas poblaciones tienen un detonante de identidad, es decir, una comunidad indígena se identifica con algo, los afromexicanos se identifican con la cultura, con sus raíces, la comunidad de la diversidad sexual también se identifica con algo, entonces vemos que aquí estas poblaciones se identifican con ciertas perspectivas y cuestiones sociales. Ahora bien, ¿por qué no se pone una cuota para jóvenes a nivel nacional? Internacionalmente hablando, el Estado mexicano no ha ratificado la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Constitucionalmente, que esto ya cambió en este año, es que precisamente los requisitos para ser diputado pues eran a los 21 años como mínimo y a los 25 para senador. Algo muy contradictorio porque yo decía, bueno, ¿por qué podemos votar a los 18 pero no nos pueden votar hasta los 21? O sea, ahí hay como una inconsistencia y es inconstitucional, ¿no? Además de que pues el decreto del artículo 73 facultaba a la Cámara de Diputados para que pues estuviera una ley en materia de juventud, misma que a la fecha pues no se ha legislado en materia de juventud para crear una ley general de personas jóvenes o una ley, la ley nacional de personas o de las juventudes.
Y sobre todo, pues las leyes electorales y de partidos, no hay una obligación por parte de los partidos para que se construyan una cuota electoral. Los aprendizajes a nivel subnacional, yo hice un estudio de caso en el cual abarcábamos Chiapas, Durango y Michoacán, y en lo que coinciden es que hay una ley de la juventud local. Por ahí hay dos estados que todavía no cuentan con su ley de la juventud, pero la mayoría de las entidades federativas sí tienen. ¿Y eso qué significa? Que bueno, a nivel subnacional sí hubo cuota electoral, sí hubo oportunidad para que las personas jóvenes pudieran aspirar a candidaturas independientes o por partido político. ¿Por qué? Porque cuando iban al tribunal a pelear por sus derechos políticos, tenían el fundamento legal de su ley de la juventud del Estado de México, del Estado de Michoacán, del Estado de Hidalgo. Mis conclusiones son entonces que en primera, pues el término y el concepto de ciudadanía es complejo y multidimensional. La ciudadanía juvenil entonces expone la ardua necesidad de visibilizar y replantear la visión histórica del significado de ser acreedor de derechos y contribuir a la esfera política del país. Además, la edad es un elemento subjetivo, algo que encontramos con las otras poblaciones es que se identifican y pues por desgracia la juventud pues se nos acaba. Cuando cumplimos 29 años constitucionalmente ya no somos personas jóvenes y bueno, la influencia que tienen las autoridades electorales para la defensa de los derechos políticos. Y bueno, esto es muy importante, la importancia de las leyes a favor de la juventud a nivel subnacional. Y bueno, pues se identificó que a nivel subnacional se ha dado mayor atención a la juventud, ya que hay leyes locales que protegen los derechos políticos de las juventudes. La respuesta a la investigación fue que, por ende, a nivel nacional encontramos un vacío legal, porque no hay una normativa nacional que pues, proteja los derechos políticos de las personas jóvenes. Y pues, esa fue mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Mayra, por compartir. Tuvimos algunos problemas para escucharte por el ruido de fondo, pero creo que en esencia logramos, gracias a tu presentación, captar la esencia de tu tesis. Muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la otra ciudadanía que no es la ciudadanía política. Bueno, yo invito a quienes están en este momento en la sala Zoom compartiendo este espacio a que levanten su manita para hacer preguntas, para iniciar el diálogo con nuestras ponentes. ¿Quién dice yo? Mientras revisamos también las redes, y ahí por favor me avisan. Luis, adelante, por favor. Gracias. Jennifer, muchas gracias por tu presentación. Quisiera hacerte algunas preguntas que la verdad no son nuevas, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista a propósito de aspectos que tú mencionaste para ver cuál es la posición que tienes a partir de tu investigación. En principio, si bien es cierto que la crítica asociada a que las políticas de juventud están muertas, porque en sí mismo las políticas que abordan lo juvenil tienen que ver con educación y trabajo, fundamentalmente, algunas distintas sobre deporte y otras cosas, pero en lo fundamental están asociadas hacia lo educativo y en alguna medida hacia la incorporación al mercado de trabajo. Al respecto, ¿cuál es tu punto de vista sobre este posicionamiento de que hay una ausencia o una muerte de las políticas de juventud? Sobre todo, si tiene sentido o no que exista una ley general de juventud o una política de juventud como la conocemos hoy día, que en buena medida no sirve para nada y que es meramente enunciativa. Y si estarías tú más de acuerdo y de qué manera, desde tu punto de vista, tendría sentido un enfoque con política de juventud que se articulara en el marco de diferentes políticas públicas. ¿Cómo sería esto desde tu investigación y desde tu punto de vista? Hasta ahí. Gracias, muchas gracias, Luis. Un gusto verte de nuevo por acá. Mi posicionamiento es, bueno, primero me he quedado con la boca abierta porque el tema de las políticas públicas para mí es nuevo. Y cuando investigo como toda esta trayectoria que presenté en los diferentes momentos de extinción y todos estos procesos, me parece que, bueno, lo voy a relacionar con un dato. La última revisión que hice de la encuesta nacional de ocupación y empleo aquí en Jalisco, los que mayor sostienen la economía, los que se encuentran trabajando económicamente activos son los jóvenes en el sector servicios. Y cuando veo estos datos y me voy a explorar en trabajo de campo haciendo observación, puedo ver jóvenes que en el caso, voy a hablar en el caso del empleo, ¿no? Que
tienen 2 turnos, salen hasta las 11 de trabajar. Hay jóvenes migrantes que trabajan en la construcción. Hay jóvenes que estudian doctorado, pero se salen del doctorado porque no se encuentran como en una subjetividad de alguna manera que contribuya a que la línea se siga por la educación como las políticas públicas plantean, ¿no? Que sigas una trayectoria lineal aún cuando ya sabemos que eso no es distinto, ¿no? Entonces, mi posicionamiento tengo dos hipótesis, por así decirlo, o que de alguna manera ya o sea, lograron, o de una forma negativa es que lo lograron, que ya hay jóvenes en donde solo se encuentran trabajando o donde ya estas trayectorias no interpela porque ellos, en las políticas que he revisado en los programas, son jóvenes que están incorporados, pues, o sea, si estás en la escuela, va al Estado y da capacitación. Si estás trabajando, voy y ofrezco a las empresas capacitación. O sea, realmente pues ya, o sea, como una cuestión de soltar, ¿no? Como de, pues, es más, hasta puedo pensar, ya no me interesan los jóvenes, pues, o sea, la juventud, ¿no? En el caso de atención institucional. Y por el otro lado de los enfoques, en esta construcción de la sociedad y las nuevas subjetividades, me parece que la juventud se ha transformado, ha cambiado y con nuestras investigaciones podemos dar cuenta de ello, pero ya no se produce investigación más que, bueno, el referente que tengo solo son ustedes, pero no se le ha apostado desde a seguir conociendo a los jóvenes. Entonces, se me hace muy arriesgado enfocarnos, o sea, desde la propia institución, la institución no le apuesta ya a que sus trabajadores, a que sus programas le apuesten a saber qué jóvenes, ¿no? Entonces, van a atender ni eso. Entonces, en ese sentido, me parece que no podría yo proponer un enfoque porque si no hay una implementación para conocer o la pregunta de quiénes son los jóvenes que voy a atender, sería arriesgado como proponer cómo sería una política, ¿no? Porque yo me lo he cuestionado. De hecho, vi en una liga que había un concurso creo que lo hacía el Colmex y no me acuerdo quién, de una universidad propone una política pública, ¿no? Y cuando dije, ay, voy a proponer, me quedé de verdad así, ¿qué? No sabría, porque a lo mejor estoy apenas abordando estos temas desde el lado de las políticas públicas, pero creo que hay la estructura social, la estructura subjetiva y la estructura de atención institucional pareciera que están totalmente desarticuladas, ¿no? Entonces, eso sería como que hasta el momento lo que podría analizar y proponer desde mi posición, ¿no? Tampoco como lo comenté, o sea, no es de que si funcionan o no funcionan. Hemos visto que en la media pues no funcionan, aunque puede que en sus datos funcionen, que impacten, o estas medidas nacionales, ¿no? También como de becas, pero sabemos que en algún momento esto no está atendiendo realmente lo que se necesita. Gracias, Jane. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario o pregunta? Mientras se animan, yo tengo algunas preguntitas para ustedes tres. María, en tu caso, me gustaría que nos contaras un poco, no entendí del todo, ¿qué es esta carta de justificación que tienen que firmar entiendo, los papás, las mamás? No sé, no me quedó eso claro. Y el otro tema es preguntarte por el enfoque de género. ¿No hay en el contenido curricular esta idea de enfoque de género? Preguntarte también por, digamos, en América Latina, en la región en su conjunto, hemos firmado el consenso de Montevideo, todos nuestros países, eh, digamos, apelan al consenso de Montevideo desde donde se decanta el asunto de la educación integral de la sexualidad. Pues preguntarte también, ¿no? Si de alguna manera, no sé si tu tesis ya la presentaste, ya la defendiste, pero bueno, si de alguna manera el consenso
pudiera también servirte como un marco de análisis y de referencia sobre justo el tema denominado, ¿no? Conceptualmente de esta manera, la educación integral en la sexualidad. Mencionas al final en tus conclusiones el asunto de un paradigma avanzado en términos de adolescencia. Si nos podrías explicar exactamente a qué te refieres con eso. En el caso de Jenny, primero preguntarte, Jenny, ¿por qué te quedas con el Instituto Estatal de la Juventud? O sea, ya no es una novedad, me parece, ¿no? Que los institutos nacen, crecen, mueren. No es el único estado que se ha quedado sin instituto. Hay algunos que los han desbancado y ahora son direcciones generales. Hay unos que siempre han sido direcciones generales y se han asumido como grandes instituciones, como el Instituto Mexicano de la Juventud, que nunca han sido más que una dirección general. Puebla también desapareció su instituto, y otros muchos más que han, digamos, bajado de rango institucional. Pero lo que también sabemos y hemos documentado en muchas investigaciones es que por los institutos de la juventud no pasan las políticas públicas. Tú vas a encontrar convocatorias, vas a encontrar programas, vas a encontrar acciones, ¿no? Tú lo decías muy bien, hay vales de transporte, pero estas grandes políticas por las que preguntaba Luis, ¿no? La gran política educativa, la política de empleo o de empleabilidad, ¿no? En el caso de los jóvenes, la política de salud, la política económica, etcétera, etcétera, nunca pasan por estos institutos. No han pasado, no pasan y jamás pasarán, ¿no? El propio INJUVE también tiene ya una debacle, ¿no? Estructural en su normatividad. A pesar de ello, sigue apareciendo en el PEF 2024, sigue apareciendo con presupuestos similares. Entonces, preguntarte por esto, ¿no? Y aunque la metáfora parece atinada cuando nos describes, ¿no? ¿Por qué la boutique? De pronto no sé si es como un espejo que no estoy entendiendo. Digamos, en la boutique hay una serie de oferta programática a la cual los jóvenes podían interpelar. Pero en realidad tu cuestionamiento es justo al revés. ¿Cómo esta oferta programática no está interpelando las problemáticas de la ciudad, ¿no? Y yo lo que he encontrado ahí al respecto de mis investigaciones es justo el problema de la construcción del problema público, ¿no? Digamos, cuando la política pública construye un problema público, ¿no? Ahí es justo cuando, bueno, hay recursos, hay andamiajes institucionales y andamiajes programáticos para atender este problema público. Pero la definición del problema público puede allí ser, digamos, el problema, ¿no? Si tú ves a los jóvenes como problema o como solución, ¿no? Como víctimas o como victimarios, etcétera. Y ahí podríamos seguir adjetivando. Entonces, me llama la atención que tu foco sea el Instituto Jalisciense, que además pues ya no existe, ¿no? Entonces, no sé si de pronto ampliar tu mirada, ¿no? Y este textito de la muerte de las políticas de juventud está a punto de salir a la luz, entonces te lo vamos a compartir en su momento para seguir discutiendo al respecto. Y finalmente, Mayra, este tema de las cuotas a mí también me fascina. Estuve en una mesa de trabajo con uno de los consejeros nacionales del INE, con el doctor Espadas Ancona, no pronuncio su nombre porque es muy complicado el maya. Y justo yo lo interpelaba, ¿no? Él exponía esta reforma sí, constitucional para los sistemas de cuotas, los cuotas para migrantes, ¿no? Que en realidad fueron los colectivos que están en Estados Unidos los que aprovecharon esta cuota. Ya no se diga la cuota de género, y justo lo interpelaba yo de por qué los jóvenes no tienen una cuota de edad en la reforma. En fin, el doctor se fue por la tangente, ¿no? Diciendo, bueno, es que si a esas vamos, ¿no? Pues todos los grupos necesitarían una cuota.
Entonces van a venir las mujeres y nos van a pedir su cuota. Le digo, bueno, pero esa cuota ya existe. Bueno, sí, 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 pero pueden venir cualquier otra cantidad. Los viejitos van a pedir su cuota, y entonces los asmáticos van a pedir su cuota, y entonces dice, tenemos que poner un límite a eso. Digo, bueno, pero no me parece que sea la justificación. Yo estoy completamente de acuerdo contigo al respecto de que no hemos discutido lo suficiente, ¿no? La clave etaria como una clave que sigue denotando desigualdad, ¿no? O vulnerabilidad de derechos, para las y los jóvenes. Un tema eh, que al final lo tocas, ¿no? Que es cómo concebimos la ciudadanía, no solamente desde la visión política, sino en un contexto mucho más amplio. Para mi sorpresa, el único partido político que sí puso cuotas a sus candidatos, a que la tercera parte de sus candidatos sean jóvenes, fue, para sorpresa de todos, el PRI. Y el PRI cambió sus estatutos a partir de esta reforma malograda del INE. Y el PRI dijo, bueno, el INE no lo logró, pero yo sí reformo mis estatutos. Y el PRI, a partir de las elecciones presidenciales anteriores, o sea, hace 5 años, reformó sus estatutos, y ahora una tercera parte de sus candidatos tiene que ser sí o sí jóvenes, ¿no? Y la mitad de eso tiene que ser sí o sí mujeres. Pues ahí hay como procesos que la reforma no alcanzó, pero tocó a uno de los partidos que ahora ya está patas para arriba, pero bueno, vamos avanzando en ello. Entonces, un poco conocer, ¿no? Tus perspectivas sobre ello. Y nada, yo ya me aventé un mega rollo y nadie más levanta la mano, así que pues les regreso la palabra a ustedes. María, adelante, por favor. Muchas gracias, Mónica, por las preguntas. Inicio con el aspecto de la carta, ¿verdad? Esta carta es un documento que padres y madres pueden presentar para que adolescentes no reciban las clases, ¿verdad? Es una opción que tiene, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Que las únicas materias que tengan esta opción de esta carta sea las clases de afectividad y sexualidad integral, ¿verdad? Que es en lo que se basa mi tesis, y las clases de religión, ¿verdad? Temas como muy controversiales, como muy, ¿verdad? Para la sociedad costarricense. Eso es algo importante, ¿verdad? De mencionar. Entonces, por ejemplo, si papás o mamás no quieren que sus hijos reciban estas lecciones, pues envían la carta y quedan, ¿verdad? Eh, con el permiso de padres y madres para no recibir estas lecciones. Es importante también mencionar, ¿verdad?, que estas clases no tienen un valor porcentual, ¿verdad?, en las notas de la población adolescente. Eso es otra cosa importante. También con lo que mencionaban sobre el enfoque de género, ¿verdad? Nosotros vemos, es algo que no lo puedo abordar acá, pero por tiempo, pero lo voy a comentar así brevemente, ¿verdad? Vemos que las pocas herramientas que tienen las madres para hablar con sus hijos y con sus hijas, ¿verdad? Es por una cuestión de que ellas no recibieron educación sexual tampoco, ¿verdad? Entonces es una cuestión que se traslada generacionalmente, ¿verdad? Entonces, como madres no recibieron educación sexual, no saben, no tienen las herramientas, ¿verdad? Los conocimientos ni las habilidades de comunicación para también, ¿verdad?, hablar con sus hijas e hijos sobre estos temas. Por ahí podría hablar sobre la cuestión del enfoque de género. Y lo del paradigma avanzado, ¿verdad? Nos basamos en la autora Dina Krauskopf, ¿verdad? Que ella habla un poco, ¿verdad? Como parafraseándola un poco, ella concibe que la población adolescente tiene todas las capacidades, ¿verdad? Para cuestionar, para crear cultura, para ser críticos, ¿verdad? Para construir propuestas, ¿verdad? Sociales, ¿verdad? Ella los ve como sujetos de derecho y los reconoce socialmente, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Nosotros tomamos este paradigma porque no se le brinda a la población adolescente espacios, ¿verdad? Antes de crear el programa ni después para evaluar el programa,
¿verdad? Esto es una tesis de licenciatura, ¿verdad? Que fue un trabajo exploratorio porque no habían trabajos parecidos, ¿verdad? Como comentaba en San José, se habían realizado 2 investigaciones nada más y esta investigación se realiza en San Ramón, que queda como en una zona alejada de la GAM, ¿verdad? Es la zona de Occidente. Entonces sí es un estudio que está como, ¿verdad? Como como para decirlo de alguna forma, como abriendo camino en ese sentido. La idea es como poder hacer conexiones con el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Para que puedan tomar en cuenta los resultados y en algún momento, esperemos que sí, ¿verdad? Que se puedan hacer modificaciones y que se pueda escuchar principalmente la población adolescente, que es la que recibe las clases de educación sexual, que es la que podría, ¿verdad?, darle mayores luces al Ministerio de Educación Pública, qué es lo que ellos y ellas necesitan. Muchas gracias, María. Adelante, Jenny. Muchas gracias por las preguntas y me ayudan mucho a pensar y a construir por qué la institución, ¿no? ¿Por qué me quedo ahí en un instituto donde ya ni existe y donde se ha reconfigurado? En Jalisco, este periodo institucionalizador, por así decirlo, duró 18 años y de alguna manera lo que ocurre en el estado es que lo que ha de ocurrir en todos lados, ¿no? O sea, se centraliza la atención, quitan, ponen, asumen en papel todo lo que van a atender. Y para realizar este contraste, que es mi como objetivo principal, necesito como esta parte del recorrido institucional donde lo pueda analizar, donde lo pueda revisar para realmente poder contrastar con esa subjetividad de los requerimientos de los jóvenes jaliscienses, ¿no? Que ahí no me meto porque aún ni siquiera lo he pensado cómo lo podré lograr construir. Pero en este periodo me he encontrado donde no hay un referente que haya de un antecedente de esta revisión histórica institucional en Jalisco. Entonces, me parece pertinente indagar pues para conocer y ver cómo se fue relacionando a través de estos cambios de partidos, cambios de leyes que en papel y que obviamente probablemente este inicio de la conclusión con mi tesis de maestría, donde si no interpelaba, pues no interpelaba, aún habiendo toda una maquinaria para su atención. Entonces, me gustaría como saber el por qué, ¿no? Y ampliar un poco más la mirada. Apuesto a de alguna manera al inicio del doctorado entre un compañero y yo hicimos un diálogo, Juventudes Diálogo, donde reunimos sociedad organizada, institutos de juventud, académicos y jóvenes, pues para saber cuáles son, ¿no? Los problemas, qué piensan, de dónde se asumen, se posicionan. Estamos por terminar el documento y fue un ejercicio totalmente eh, rico porque las posturas diferenciadas, o sea, desde lo que hace la sociedad organizada para los jóvenes, es muy distinto el abordaje a lo que los institutos tratan como de agarrarse o sobrevivir, ¿no? Y sobre todo una brecha distante entre lo que el joven habla en torno a su subjetividad. La mayoría coincidió que primero su primer requerimiento era la vida, porque en Jalisco estamos pasando por una situación complicada en torno a la seguridad con los jóvenes. Entonces, muchas aristas, ¿no? Y en el segundo comentario del problema, verlos como problema o solución, es por eso como mi pesimismo de decir, bueno, ¿será que el problema creen que está resuelto y ya no es ni problema ni solución, sino que ya es como un deslindaje en donde quizá no por esa vía de la institucionalidad se tendrá que abordar, sino como lo que planteaba Luis, ¿no? Como de estos grandes enfoques, estos grandes perspectivas que no atraviesan, por lo que comentabas, de que pues por ahí no pasan las políticas públicas, ¿no? Entonces, si por ahí no, ¿por dónde sí, no? Entonces, eso es como también indagar en este recorrido, porque al final, pues, es seguir atendiendo, ¿no? Hay presupuesto y ¿por qué no se hace, ¿no? Y pues bueno, es como
como mis puntualizaciones. Muy bien, muchas gracias, Jenny. Mayra, adelante. Muchas gracias, Mónica. Y primeramente disculparme por el ruido. Si hay mucho ruido, pero qué bueno que se quedó la esencia de la investigación y de la presentación aquí en el seminario. Primeramente también pues felicitar a mis compañeras porque ellas también tocan temas muy precisos para el futuro diseño, formulación e implementación de política pública. Se me hace algo muy interesante porque es un hecho que todavía se tiene una deuda histórica con las juventudes. Y por desgracia, ¿cuántas generaciones tienen que seguir pasando para que se ponga en el centro de la política pública o en el centro del problema, de un problema público, pues a la gente, ¿no? Y justamente lo que decías, y esto no me había puesto a pensar, por ejemplo, era desde qué perspectiva vemos a las juventudes, como víctimas o como agentes de cambio, ¿no? Diría yo. Creo que visiblemente y potencialmente hay mucha tela de donde cortar para el diseño de política pública, pero también la pregunta sería, ¿hasta qué tanto está ese diseño de política pública? ¿Quiénes son los que diseñan las políticas públicas? ¿Es una persona adulta de 50 años o es una persona joven de 18, de 25, de 29 años? Porque inclusive yo convivo igual con personas un poco más jóvenes, pero que son más adultas que yo. Yo tengo 23 años y conozco jóvenes de 18, de 29, y cuando llegamos a platicar, pues a pesar de que somos del mismo rango de edad constituido, pues todos tenemos maneras de pensar totalmente diferentes, ¿no? Y creo que a partir de ahí creo que empieza la complejidad del diseño de la política pública. Sí, es un tema muy interesante. Creo que las instituciones y, o sea, públicas y privadas tendrían que apostarle a los planes en el cual involucren a las personas jóvenes. Hace poco estuve en el COLEF, en el Colegio de la Frontera Norte, y justamente ahí hablaban de esa necesidad de incorporar a las nuevas juventudes que investigan. Y es muy interesante cómo somos muy poquitas las personas jóvenes que investigamos y, como diría el diccionario, personas jóvenes investigando jóvenes, ¿no? Esto es algo muy interesante porque puede ser de que a lo mejor no tengamos idea de que nos estamos conociendo ahorita, pero pues en realidad tenemos una misión muy similar, ¿no? Saber hasta qué tanto nuestras investigaciones pueden llegar a impactar. Y bueno, no me quiero alejar del tema, pero justamente es a lo que ya mencionabas de qué tanta incidencia tienen a lo mejor los partidos políticos en incorporar a las candidaturas jóvenes. En un foro me planteaban, oye, ¿y si tienes la posibilidad, por ejemplo, de incorporar jóvenes, pues qué jóvenes entrarían a las cuotas, ¿no? Evidentemente no entraría Mayra Flores a la cuota de joven, a lo mejor entraría el hijo del diputado, el hijo del regidor, el hijo del senador, porque pues obviamente ellos cuentan con la facilidad y el acceso a la palanca para llegar a este tipo de puestos, pero esa sería igual a lo mejor una respuesta diferente a lo que yo estoy concibiendo de la creación de la cuota electoral, pero eso sería a lo mejor una característica, ¿no? ¿Quiénes van a llegar a esas cuotas? Y algo que se relaciona también con las investigaciones, es decir, qué tanto está la participación. Algo que comentabas era de, bueno, es que no participa en la política, pues es que a lo mejor no nos sentimos representados, porque hay 10 legisladores jóvenes de los legisladores que son diputados, por ejemplo, pero igual eso sería ya tema de investigación. Muchas gracias, Mara. Creo que se cayó tu micrófono y lo último no logramos cacharlo, pero bien. Justo, ¿no? Si se aprobara, tú lo dices muy bien, me parece, si se llegara a aprobar la reforma para que haya cuota de jóvenes, ¿quiénes tendrían esas candidaturas? Pues evidentemente los hijos y las hijas de los políticos, ¿no? Como los grandes líderes juveniles son los que suelen dirigir las instituciones de juventud, no solamente en este país, sino en toda América Latina. Bueno, tenemos escasos 10 minutitos. No sé si alguien más en la sala quisiera hacer algún último comentario o alguna pregunta, sino para pues agradecer a nuestras tres ponentes justo este espacio, ¿no? Es para estos diálogos, para estas investigaciones en ciernes o para la presentación de los resultados de sus investigaciones.
y tratar en este diálogo intergeneracional de nutrirles y, por supuesto, de estar con toda la disposición para contribuir a sus investigaciones y conocer también sus resultados. Así que muchísimas gracias por este espacio, gracias por compartirnos lo que han investigado, sus conocimientos y sus avances. Y pues no me queda más que despedir esta mesa e invitarles en 15 minutos más. Tendremos nuestra última mesa del ENSI, justo a las 5:30 de la tarde. Tendremos nuestra mesa de participación, nuestra segunda mesa de participación y agenciamiento. Así que no se la pierdan y muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Adiós.